Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. Hoy más que nunca hace falta la figura del Padre. Y nuestro Padre del cielo quiere estar presente y vivir entre nosotros, suplir esa necesidad que tenemos. Así que hoy vamos a ver 3 características esenciales en un padre que podemos aprender de la paternidad de Dios. Acompáñennos. Lo contrario a vivir bajo un padre es la orfandad. Y como vimos, vivir como huérfanos nos esclaviza a un espíritu de temor. ¿Cómo se ve este espíritu de temor? Pues se nota en que no hay dirección, no nos sentimos seguros, no hay límites claros, no sentimos que somos amados incondicionalmente. Por lo tanto, esto nos hace sentir esclavos del temor en todo lo que hacemos. Existe lo que se llama la huella del abandono, que produce un vacío emocional. También puede desatar la violencia en el hogar, o que nos convirtamos en personas, como dicen, de fusibles cortos. No sabemos cómo comportarnos en diferentes contextos, y hasta puede suceder que perdamos sueños y se muera esa visión que teníamos cuando éramos pequeños. Fíjense que en la selva sudafricana se reportó un problema que descubrió el guardabosques, y es que un nuevo grupo de delincuentes juveniles había estado atacando y matando al rinoceronte blanco, que está en extinción. Y él llevaba tiempo protegiéndolo, pero 39 de esos rinocerontes fueron asesinados. Los asesinos claramente no eran cazadores furtivos, sino que los principales sospechosos más bien eran elefantes. Y resultó que los jóvenes elefantes machos estaban detrás de los asesinatos de estos rinocerontes. ¿Por qué lo hacían? Bueno, del mismo modo que los delincuentes juveniles humanos, ellos habían crecido sin modelos a seguir. Y es que fíjense que el problema se remontaba a 20 años atrás, cuando en la selva sudafricana, que es la concentración más grande, el parque llegó a crecer demasiado en elefantes. En aquellos días no había manera de reubicar a estos adultos de gran tamaño, y entonces los investigadores decidieron matar a los adultos y salvar a los elefantes jóvenes, que pues eran más fáciles de transportar a otros parques. Y este programa creó toda una generación de huérfanos traumatizados, arrojados juntos al parque sin ningún tipo de adulto que les enseñara cómo comportarse. Años más tarde, los huérfanos solitarios se convirtieron en adolescentes problemáticos. Y fue entonces cuando los asesinatos comenzaron. Además de matar rinocerontes, actuaban agresivamente hacia los vehículos de los turistas. Estaban fuera de control. Entonces los guardaespaldas decidieron traer a algunos elefantes machos más grandes, a ver qué pasaba. Resultó que los elefantes más grandes y viejos establecieron una nueva jerarquía, en parte como contenedores para los elefantes más jóvenes. Desde que llegaron los elefantes machos, adultos, ningún rinoceronte se reportó asesinado. Definitivamente necesitamos jerarquías. Saber que alguien está al mando. Ese alguien que va a poner orden cuando todo es un caos. Y es también
el que pone dirección y visión a la familia. Ya sea en el contexto familiar o en el contexto individual, todos necesitamos saber que hay alguien superior a quien nosotros podemos acudir, que nos protege y que nos da guía. Pero no en todas las familias hay un papá. Así que hoy Dios dice que Él en su santo templo es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Este salmo nos dice quién es el que toma el papel de papá en una familia donde no lo hay. Dios mismo dice que Él toma el lugar de papá, y en el caso de ti, que eres una mamá líder de casa, Dios dice que Él toma un rol de defensor. Se me hace muy interesante porque normalmente lo que buscamos como mujeres es la protección, buscamos sentirnos seguras. Y Dios es quien toma ese rol y esa necesidad se suple. Hay una necesidad de papás. Y como vimos anteriormente con el ejemplo de los elefantes, la presencia de un buen padre ayuda en una identidad, ayuda a tener la capacidad para manejar la frustración, ayuda en cómo nos vamos a relacionar con los demás y nos ayuda también a seguir instrucciones. Vimos la vez pasada que en el caso de los varones, la imagen paterna fortalece el sentido de ser varoniles. Y vimos que en el caso de las mujeres, la imagen paterna ayuda a que aprendamos a poner límites y que podamos identificar la violencia. Vamos a ver 4 características esenciales de un padre. Y estas 4 características las aprendemos de nuestro Papá Celestial. Estas 4 características, ya sea que las demos o las ejerzamos, también tiene el otro lado de la moneda, que es nosotros también las recibimos de parte de nuestro Padre. Nosotros lo podemos aplicar, ya sea que tú seas un padre de familia o también como hijo de Dios. Vamos a ver la primera característica que aprendemos de nuestro Padre. Número 1, una jerarquía clara, es decir, una autoridad. Alguien más fuerte, como vimos, a quien le demos cuentas. Nosotros necesitamos dar cuentas. Los hijos necesitan tener claro quién tiene la autoridad en la familia. Y como en el caso que vimos de los elefantes, a ellos les ayudó saber quién mandaba. Porque el saber quién manda nos da seguridad y también nos da dirección. Vamos a ver la jerarquía, cómo está puesta claramente en las Escrituras. En el orden de jerarquías, Efesios capítulo 4, versículo 15, dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Ahí vemos el principio de la necesidad de que haya una cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Vamos a la siguiente jerarquía. Efesios capítulo 5, versículo 23, dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En una familia donde hay padre y madre, la jerarquía siguiente después de Cristo le corresponde al padre de familia. Pero fíjense que también la Escritura nos dice con qué actitud se debe de ejercer esa autoridad. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La actitud de un líder de familia, de un padre de familia, es comparada a la actitud que tuvo Cristo mismo con la iglesia. ¿Qué actitud? Bueno, pues es una actitud
de amor y de entrega. Siguiente jerarquía, Efesios capítulo 6. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. En otro pasaje dice también Efesios, ¿por qué les conviene a los hijos obedecer a los padres? Dice, obedezcan a sus padres para que tengan larga vida y todo les salga bien. Incluso en Efesios capítulo 6, versículo 4, la Escritura nos enseña que tenemos que tener cuidado a la hora de ejercer esta autoridad. Dice, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos un poquito a ahondar en cómo ejercer esa autoridad, porque no es fácil. Sin embargo, hay cosas que podemos aprender de cómo ejercer esa autoridad. Vamos a ver algunos puntos. ¿Cómo ejerzo como padre, líder de un hogar, esa autoridad? Mi Padre Celestial, ¿cómo ejerce esa autoridad? Y si tú eres mamá, líder de hogar, ¿cómo puedes tú ejercer esa autoridad? Primeramente vamos a ver cómo no se ejerce esa autoridad. Al igual que nuestro Padre Celestial, la autoridad no se ejerce desde un punto de menosprecio a los que están bajo nuestra autoridad. Número 1, ejercemos nuestra autoridad entendiendo que nosotros mismos estamos bajo la autoridad misma de Dios y que en ese ejercer nuestra autoridad vamos nosotros a dar cuentas a Dios. La autoridad se ejerce no de manera violenta, ya que cuando uno está en autoridad, uno no necesita demostrar su fuerza, porque nosotros sabemos que Dios nos está afirmando en esa posición. Es decir, yo no necesito acudir a la manipulación, no necesito acudir a la agresividad para que me obedezcan. ¿Cómo es que sí podemos ejercer la autoridad? Veamos el ejemplo en Jesús. Jesús nos refleja al Padre y yo veo en todas las escrituras cuando hablan acerca de Jesús, cuando Jesús está en acción, cómo Él trataba con tanta dignidad a las personas, ya sea que eran personas justas o que se creían justas, ya sea a un niño o ya sea a una pecadora. Una característica de un líder, de una autoridad, es que trata con honor y con amabilidad a los que están bajo su autoridad. Fíjense que una manera en la que Dios ejerce su autoridad sobre nosotros es poniendo límites claros. Este es un principio muy importante. Y estos límites, además de ser claros, límites son barreras que nos dicen no traspasar porque te vas a meter en problemas. Estos límites necesitan tener dos características. La primera es que sean claros, es decir, que no sean ambiguos en cuanto a que cada quien los interprete de diferente manera. Y número 2, tienen que estar basados en acuerdos. No ponemos límites nada más por ponerlos. Realmente detrás de cada límite hay un beneficio o varios beneficios. Dios nuestro Padre nos ama. Y ya que nos ama, nos pone límites. Y esto aplica a cualquier relación. Algunos dicen que cuando ponemos límites o decimos no o decimos hasta aquí, entonces significa que no los amamos. Pero realmente el poner límites y respetar los límites que otros nos ponen es amar. Este ejemplo de poner límites lo vemos muy claro en nuestro Padre. Por lo menos Él nos puso 10 límites y estos límites están bien claros y nos dice por qué cumplirlos y nos dice qué pasa cuando no los cumplimos. Es decir, otra característica de una autoridad o de un padre de familia es que pone límites, pero también
advierte acerca de las consecuencias de pasarse esos límites. Yo he visto que muchas discusiones y muchos pleitos en la familia normalmente se dan por la falta de acuerdos claros en los límites. No hay una información precisa donde todos ponen de su parte. Normalmente es alguien diciendo lo que hay que hacer, pero no se convoca en este caso a los hijos, para hablar al respecto y juntos poner esos límites y juntos establecer hasta dónde van a llegar esas reglas o esas normas. Otro motivo que yo he visto que produce muchos pleitos y discusiones en las familias es porque quedamos de hacer ciertas cosas, es decir, podemos decir, estos son 5 límites o 5 normas de nuestro hogar. Vamos a quedar de hacerlas. Pero a la hora de la hora no se cumplen. Esto es un motivo de gran pleito. Tú como mamá, líder de casa, o tú como papá, puedes juntar a tus hijos y pedirle a Dios sabiduría en cuanto a qué límites necesita esa familia. Puedes dialogar con tus hijos sobre qué es lo mejor para todos. En algunos límites, definitivamente no vamos a pedir el consejo de nuestros hijos o su opinión. Simplemente es necesario poner esos límites por su bien. Ahora, ¿qué hacemos como papá, como mamá? ¿Qué hace Dios si nos pasamos esos límites? Vamos a ver en la escritura donde dice que ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. ¿Qué pasa cuando nos pasamos esos límites? Que sucede muy seguido. El Señor dice que Él disciplina. Si nos pasamos los límites, la información que queremos aprender es que hay consecuencias. Dios no se va, como vimos, Dios no se va a hacer de la vista gorda. Ahora, ¿qué es disciplinar? Disciplinar significa acostumbrar a la obediencia, acostumbrar a hacer las cosas de buena manera, acostumbrar a tomar las mejores decisiones basadas en lo que alguien con más experiencia nos está diciendo. ¿Cuántos de nuestros hijos nacen queriendo recoger su ropa tirada? ¿Verdad que no? La verdad es que tuvimos que hacerlos obedecer las reglas y si no lo hacían, pues tenían consecuencias y fue estar duro y dale, hasta que aprendieran a hacerlo, a que se convirtiera en un hábito. ¿Cómo podemos ejercer esta disciplina? Un punto es enseñar qué se debió hacer y cómo. El corregir algo no es nada más decir esto no se hace así, sino también te digo cómo se hace. Y número 2, una manera de que podemos ejercer la disciplina es retirando privilegios. Si nosotros vamos por la vida, imagínense que nosotros fuéramos por la vida sin que hubieran consecuencias. La verdad es que es probablemente que perderíamos la vida rapidísimo. Las consecuencias nos libran de nuestras propias necedades. En cuanto a poner límites, es importante entender que en ningún momento se justifica la violencia o la ofensa, porque en ese momento lo que sucede es que voy a perder mi propia autoridad para poner esos límites, ya que nosotros mismos, al ofender o al ejercer violencia, estamos violando nuestros propios límites. ¿Qué nos impide a veces poner consecuencias a nuestros hijos? O ponerles
normas o límites. Es el sentimiento de culpa. Y para que yo pueda ejercer esta disciplina sobre mis hijos, necesito sobreponerme a ese sentido de culpa. ¿Cómo me puedo sobreponer a este sentido de culpa? Bueno, viendo el cuadro completo. Es decir, viendo por el bien de mi hijo, viendo a futuro las consecuencias de un posible no cambiar. Un buen padre, así como nuestro Padre Celestial, se arriesga en poner esas normas y decir no, aunque a veces esto implica que los hijos no nos quieran mucho o no seamos muy populares. Haciendo un resumen, los límites son necesarios y los límites los pone el padre líder de hogar o la madre líder de hogar. Y estos límites son claros, son precisos, es decir, no les vamos a dar una enciclopedia de límites. Número 3, hay un acuerdo. Y número 4, se cumplen. Muchas veces los conflictos vienen porque se queda en algo que nunca se cumple. Hacer compromisos o acuerdos de qué hacer y que no a la mera hora no se hacen, como vimos, y esto empieza como padres. A veces estamos cansados, a veces emocionalmente ya no queremos lidiar con ese asunto y nos brincamos, ¿no? Nos brincamos la necesidad de poner límites o de disciplinar. Y se nos hace fácil e incumplimos nuestra palabra. Además de inseguridad, esto va a provocar enojo en los hijos y nos resta autoridad. Aprendamos de nuestro Padre. En Números capítulo 23, 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Qué importante es ser firmes en nuestros compromisos. Vamos a la segunda característica necesaria en un padre que aprendemos de nuestro padre: la comunicación. La comunicación implica dos vías. Una es hablar, pero para que la comunicación tenga su ciclo completo es importante escuchar. ¿Cómo escuchamos a nuestros hijos? Hablar no es comunicarse. Estar juntos bajo el mismo techo no necesariamente hace que nos comuniquemos, ¿verdad? La verdad es que muchas veces cada quien andamos con nuestros asuntos en la mente y realmente, aunque estemos bajo el mismo techo, nos podemos dar cuenta al final del día que no nos comunicamos. Es decir, no hubo un tiempo en el que le hablé a mi hijo o le hablé a mi hija y esperé a que me respondiera. Algunos elementos en la comunicación efectiva pueden ser fijar la atención en lo que dice el otro, dejar de hacer lo que estoy haciendo y enfocarme en lo que el otro me está diciendo, hacer preguntas y hacer contacto visual con la persona con la que me está hablando, no interrumpir apresurándome por dar mi opinión. Así como nuestros hijos necesitan que nos comuniquemos con ellos, nosotros como hijos necesitamos comunicarnos con nuestro Padre. ¿Y cómo nos comunicamos con nuestro Padre? Dios estableció dos principios de comunicación. Es la oración, evidentemente, el primero, que podemos entender que la oración también es una conversación, tiene dos vías. Y el segundo principio en nuestra comunicación con Dios tiene que ver con el protocolo, es decir, cómo me dirijo yo a mi Padre. Fíjense lo que dice este pasaje en Mateo capítulo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El protocolo es
que estoy hablando con mi padre. Normalmente hablamos con nuestro padre y le decimos tantas cosas. Le decimos lo que necesitamos, le pedimos que venga a su reino, le pedimos que nos proteja, le decimos que lo amamos. Pero también necesitamos cerrar el ciclo de comunicación escuchando lo que Él nos quiere decir. ¿Cómo puedes tú escuchar a tu Padre, al Padre del cielo? Número 1 es a través de tu meditación en la palabra. Cuando estás leyendo las escrituras, muchas veces hay ciertos pasajes que brincan o que pareciera como que están penetrando el corazón. Y de otra manera también en la que Dios nos habla es cuando Dios pone un sentir muy fuerte en nuestro corazón que permanece y se confirma y que muchas veces nos previene de tomar malas decisiones. La tercera característica de un papá es que un papá quiere dejar una herencia. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos dejarles todo listo a nuestros hijos para hacer su vida perfecta? Pero vamos a ver que podemos aprender de nuestro Padre Celestial en cuanto a la herencia, porque Él dice en Romanos capítulo 8 que si somos hijos también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, es decir, los beneficios que tiene Cristo, nosotros también los podemos tener como hijos. Y dice que si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4 nos dice cómo es esa herencia que nos da nuestro Padre. Para una herencia dice incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. La herencia que nuestro Padre nos quiere dar y nos ha dado es una herencia que no caduca, es una herencia que nadie nos la puede quitar y es una herencia que prevalece, es una herencia que está reservada en los cielos. Los padres buscamos dejar una herencia a nuestros hijos. Y normalmente podemos pensar en cosas materiales, pero ¿has pensado qué cosas no palpables quisieras dejarle de herencia a tus hijos? Tal vez algunas de estas cosas no palpables puedan ser el poder tener una relación de cariño, padre-hijo, padre-hija, donde platican de corazón a corazón. Esta habilidad se puede dar por hecho. Sin embargo, hay una necesidad tremenda de comunicación entre padres e hijos. O tal vez tu herencia puede ser que les dejes hábitos útiles para su vida. El poder reconocer límites, el poder tener una autogestión de la frustración. La última característica. Esta característica la aprendemos de nuestro Padre. Y es que nuestro Padre quiere que sepamos que Él nunca va a renunciar a nosotros. Yo veo esta característica muy clara en la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan cuál era la actitud del papá cuando ve a ese hijo que se marchó y que se gastó todo y que hizo un desastre con su vida? Fíjense cómo él estaba viendo a lo lejos, dice que vio desde lo lejos a su hijo que venía de regreso a casa. Yo me pregunto muchas veces y se me queda muy claro esa imagen, pensando, ¿habrá sido casualidad de que ese día salió el padre y de repente vio al hijo venir? ¿O es que ese padre cada día salía a la puerta de su casa y estaba pendiente del regreso de ese hijo? Juan capítulo 14, versículo 8 dice, no los dejaré huérfanos y vendré a ustedes. Hay padres que renuncian a sus hijos y hay hijos que renuncian a sus padres, pero nuestro Padre del cielo nunca renuncia a nosotros.
Vamos a cerrar este tiempo con una breve reflexión. La realidad es que algunos no tuvieron papá que les hiciera de modelo y como esos elefantes que veíamos en la historia, vivieron como salvajes, sin rumbo, sin dirección. Pero aún así, tú hoy dices, yo voy a tomar mi lugar y voy a tomar ese lugar de paternidad. Quiero decirte que hoy estás cambiando la historia de tu familia. Has decidido que vas a dejar una herencia diferente a la que te dejaron a ti. Y te está costando porque estás yendo contracorriente. Pero hoy es día de buenas noticias. Cristo ha roto esa herencia de esclavitud. Hoy Dios está llamando a aquellos que están dispuestos a funcionar como padres. Pero hay que tener en cuenta que tenemos un enemigo y ese enemigo quiere destruir las relaciones entre padres e hijos. Porque sabe que si arruina esa relación, se arruinan las generaciones por venir. Así que no renuncies a ese privilegio que Dios te dio y que Dios está contigo y está por ti. No renuncies a tus hijos, dejando de comunicarte, dejando de orar por ellos. Y ámalos, aunque a veces ellos no nos amen tanto. Empieza a ejercer esa paternidad buscando primeramente el contacto con tu Padre Celestial. Porque fíjate lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 6. Y Él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Hoy es tiempo de un regresar el corazón. Pero fíjate en este pasaje, ¿quién toma la iniciativa? No son los hijos. Los que tomamos la iniciativa somos los padres. Dios derramará su espíritu sobre tu familia si tú se lo pides. Y esta gran promesa traerá cambios en tu entorno. Si nunca has tenido una relación de hijo con Dios y deseas tenerla, hay una manera. Juan capítulo 14, 16 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Lo único que necesitas hacer es reconocer que el camino a esa paternidad que tanto necesitas con Dios es Jesucristo. Hoy tú puedes hacer una sencilla oración. Acompáñame. Padre Celestial, el día de hoy me doy cuenta que te necesito y me doy cuenta que no he tenido una relación contigo como mi Padre, pero te pido que hoy tú tomes mi vida, tomes mi familia y reconozco que fue a través de Jesucristo que esa relación es posible. No es a través de mis medios, no es porque me porto bien, no es porque hago sacrificios. Fue la cruz del Calvario la que me acercó a ti. Así que Padre, hoy te pido que podamos empezar esta nueva relación y que no solamente ejerzas esa paternidad sobre mi vida, te pido que la ejerzas en mi vida, en mi familia y en todo lo que implica mi vida en esta tierra. Te doy gracias. Amén. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad.
dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Oh, 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 Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.